Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Soy Francisco Icaza y hoy tenemos un panel de primer nivel, la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, y el ingeniero Diego Arosemena Navas, con quien vamos a desarrollar este panel. Muy buenos días, estimada doctora. Veo que ya está conectada. No sé si estamos con el audio. Sí, muy buenas tardes ya, estimado Francisco, y un saludo a usted, también a Diego y a toda la audiencia que escucha este importante programa. Bueno, pues aquí con la alegría que vive el Ecuador de haberle ganado un campeón mundial, y esto demuestra que tenemos capacidad para estar a primer nivel de competencia en el mundo, y como tal creo que debemos convencernos que mientras estemos unidos y hagamos nuestro mejor esfuerzo, no solamente somos competitivos, sino que podemos ser campeones. Hecho este antecedente, y para los que no son abogados, quisiera expresar que el Consejo de la Judicatura del Ecuador es el organismo de administración, vigilancia y disciplina de la función judicial que tiene la misión de gestionar los servicios de justicia, asegurando la imparcialidad, independencia y transparencia, así como aplicar las sanciones a los servidores judiciales por incumplimiento de sus funciones. Estimada doctora, nuevamente bienvenida a su canal directo para poder expresar al país y a nuestros radio oyentes qué está pasando con el Consejo de la Judicatura. Pues realmente hemos visto muchos movimientos, pero la ciudadanía sigue preguntándose cuál es el apoyo que esta entidad de control administrativo de la función judicial está dándonos a nosotros, no solamente a la atención y al servicio judicial, sino también a la ciudadanía respecto a, como es de conocimiento público, estamos viviendo una guerra contra la delincuencia. Y en esa guerra contra la delincuencia tenemos que esmerar nuestras gestiones a fin de que las decisiones judiciales vayan en relación con esta situación tan difícil que vive el país, situación ajena que no le hemos causado. No somos los productores de la droga, no somos los que la consumimos, pero estamos pagando con nuestras vidas y con una delincuencia desbordada. Por eso es tan importante que usted nos ponga al día cuáles son las gestiones que se están haciendo al respecto. Sin duda, muchísimas gracias. Efectivamente, la función judicial, no el Consejo de la Judicatura, sino todas las entidades que configuran la función, tienen un rol muy importante en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque al sistema judicial le corresponde sancionar, le corresponde juzgar. Esto es separar de la circulación de personas que están inmiscuidas y que se les demuestra la responsabilidad en el cometimiento de estos hechos delictivos, para que la Constitución dice estén recluidos, y a partir de ello exista un proceso de rehabilitación. Conceptualmente esto es lo que se señala. Pero lo importante es que además purguen una sanción de tal manera que aprendan para que no vuelvan a cometer delitos. Eso no está sucediendo en el Ecuador, o ha sucedido de manera marginal, porque no hay un trabajo coordinado que sea lo suficientemente sólido, lo suficientemente robusto, que permita que los procedimientos lleguen hasta el final y sean exitosos. Fíjese que ayer mismo en el pleno del Consejo de la Judicatura conocimos una petición de levantamiento de la suspensión de 3 jueces que se les emitió esta suspensión temporal porque se suponía o se presume que estaban inmiscuidos en casos de delincuencia organizada con esta banda que se denomina Comandos de Frontera. Y ¿esto por qué? Porque la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento que fue de conocimiento público. En ese allanamiento retuvo a más
retuvieron, sí, a más de 16 personas, cerca de 13 están procesadas, se les formuló cargos, pero resulta que después se observa de manera sistemática que hay actuaciones de algunos jueces que empiezan a ser de manera coincidente también los actores de la dilatación del proceso, porque una de las aspiraciones que tienen los hijos de uno de los presuntos líderes de una de las bandas, estoy hablando del denominado el gerente, que dicen ser el líder de la banda Comandos de Frontera, quieren que se les dé unas medidas alternativas y salir de la prisión, porque ahora están con prisión preventiva. Y entonces se hace todo el trabajo dentro del Consejo de la Judicatura, se hace la suspensión de manera inmediata. Recuerdo que fui yo quien puso una comunicación pidiéndole al Consejo que actúe, pero el día de ayer nos piden que se levante esa suspensión sin haber realizado el sumario administrativo que le corresponde hacer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que está a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura, y ahora van a volver a trabajar los jueces que están cuestionados o que están siendo parte de una investigación, porque la Fiscalía todavía no ha formulado cargos, de una investigación de un hecho tan complicado. Doctora, entonces, perdón, yo creo que la ciudadanía y nuestros radioescuchas quisieran saber quién es que les está pidiendo aquello, porque usted conoce los hechos y nosotros estamos escuchando los antecedentes, pero sí quisiera saber, que estemos enterados de quién está solicitando aquello y por qué se debe despachar lo solicitado. Quien solicita es el propio Subdirector Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. Él es un funcionario que está encargado de esta área y ya viene cometiendo una serie de hechos que, a mi manera de ver, no son correctos, no están ajustados a la normativa, y no le puede inducir al Pleno del Consejo de la Judicatura a que exista este problema tan complicado en la actuación del Pleno. Pero también hay que señalar que quien conduce el área de control disciplinario es el presidente del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, el subdirector también hace lo que el presidente le dice. En muchísimas cosas es evidente que, incluso, mire, yo a veces pido información para poderle contar a la ciudadanía lo que pasa en control disciplinario, y enseguida se activan los trolls a decir que estoy pidiendo información, porque ni siquiera quieren dar información de lo que sucede en control disciplinario. Ese es un área muy sensible en el Consejo de la Judicatura, que nadie se ha atrevido a decir qué es lo que pasa en esa área. He sido yo la que he puesto los puntos sobre las sillas, señalando en una serie de sesiones que es necesario cambiar y hacer que funcione adecuadamente, sin interferencias, esa subdirección. Esta suspensión, 3 meses tuvieron para hacer la investigación administrativa y para procesar administrativamente y determinar si había responsabilidades o no. Recuerde, yo le estoy hablando del caso Pachada. Recuerde que dijeron que habían encontrado en los domicilios de las personas que fueron allanadas, de los funcionarios judiciales, de los jueces que fueron allanados, que se había encontrado alrededor de $100,000 en efectivo. ¿Cómo es que el Consejo de la Judicatura dice, por un lado, que no ha recibido ninguna comunicación de parte de la Fiscalía General del Estado y que no tiene elementos para avanzar? Eso realmente es una falta de respeto y una falta interna de funcionamiento del Consejo de la Judicatura en la lucha contra el crimen organizado, que tanto se llenan la boca verbalmente, pero que en los hechos aparecen este tipo de casos, ¿no? Doctora, sí, yo creo que el país está consciente de lo que padecemos los ciudadanos todos los días con el riesgo de nuestras vidas, garantía que debería estar tutelada por la Constitución, pero en ejercicio práctico, no en una declaración nominal muerta como está en la norma suprema, como es la vida, como debe ser la seguridad, como debe ser el trabajo, como debe ser la salud, como debe ser la educación.
estas actividades que corresponden obligatoria e indelegablemente al Estado ecuatoriano. En consecuencia, yo veo los esfuerzos que hacen las Fuerzas Armadas conjuntamente con la policía para librarnos dentro de lo que se puede y con todos sus recursos de esta delincuencia desbordada. Sin embargo, las instituciones que deben de controlar aquello, independiente e indiferente a las premisas o los problemas que tengan internamente entre miembros, yo creo que el país exige de ustedes mucho y esa responsabilidad tampoco la pueden eludir mientras ustedes estén en ejercicio del cargo. En tal circunstancia, existe un Consejo de Seguridad Nacional donde están todas las autoridades y que es presidida por el señor Presidente de la República, y este tipo de cosas deben trascender, porque no puede ser que los ciudadanos, que la fuerza pública ponga en riesgo sus vidas para que finalmente esto y todo aquello, lo que usted menciona, no solo en ese caso, sino en todos los casos que conocemos, queden en la nada. Y en consecuencia hemos visto de una manera muy trágica, casi en vivo, el secuestro de una ciudadana china que fue sacada de su casa, que fue metida en una cisterna y que finalmente murió ahogada por asfixia, que desconozco por qué todavía no le ha significado esto un problema internacional al Ecuador en razón del origen de su nacionalidad. ¿Quiénes lo causaron? Personajes que habían sido detenidos y que fueron liberados por la función judicial. Entonces, el tema no puede ser tratado así, ni con mucha ligereza, sí con mucha responsabilidad, porque aquí tienen que responder al país las instituciones. Y usted forma parte de una institución que es clave en esta garantía que exigimos nosotros los ciudadanos, indiferente a las discrepancias internas que ustedes tengan. Correcto, así es como tiene que ser. Si no hay un trabajo coordinado, es imposible que tengamos los resultados que la ciudadanía desea, y la ciudadanía lo que busca es que no existe impunidad en este tipo de casos. Por lo tanto, el hecho de que la policía haga sus esfuerzos, los militares hagan sus esfuerzos, luego tenemos a una fiscalía que también se activa, y luego en las judicaturas tenemos que decirlo con toda seriedad, porque las generalizaciones hacen mucho daño al sistema. No es que todos los jueces actúan mal, no es así. También hemos visto casos en los cuales la fiscalía, por ejemplo, no requiere la formulación de cargos o no requiere la prisión preventiva o no demuestra que es necesaria una prisión preventiva, y luego solamente les acusan a los jueces. Por lo tanto, en todas las instituciones, policía, militares, fiscalía y en las judicaturas, han habido buenos elementos que hacen su trabajo correcto, pero también hay otros que tenemos que ponerlos dentro de la mira, justamente para allí ser como ente de control disciplinario. En el caso de la judicatura y de la fiscalía, el Consejo puede sancionar a los malos funcionarios, pero tiene que sancionar al que actuó mal, no al que quieren mediáticamente que sea sancionado. Sí, doctora, casualmente un radioyente me manda un mensaje textualmente, me dice: el artículo 179 del COIC sanciona con pena privativa de libertad a la persona que, teniendo conocimiento por razón de su profesión u oficio, como es el caso de los abogados, revele un secreto hecho que fue conocido en ejercicio de su profesión. Sin embargo, ahora se está volviendo una práctica de ciertos fiscales solicitar que el abogado patrocinador venga de testigo. Esto es una barbaridad que no debe de ser permitida, y si es denunciada debe ser cortada de raíz, porque lo que se está consiguiendo con ello es involucrar al abogado patrocinador para que se aleje de la causa, y violando una disposición expresa no solamente del Código Integral Penal, sino de la norma suprema que exige el sigilo profesional del abogado y la sanción correspondiente por los hechos a los que accede en razón de su profesión u oficio. Es verdad, yo creo que se están cometiendo una serie de excesos
y también algunos están tomando precauciones, ¿no? El día de ayer o anteayer recibimos una comunicación de parte de un juez en donde, claro, como siempre son los jueces los que aparecen como los responsables de que no se dictó prisión preventiva en contra de alguien que está, que fue detenido por supuesto cometimiento de delitos de narcotráfico, de lavado de activos, crimen organizado, y nos ponía en conocimiento haciéndonos saber que él se vio impedido de dictar una prisión preventiva porque el fiscal no la pidió. Entonces empiezan a ver este tipo de cosas, como la que usted señala, como esta que le estoy comentando. Obviamente, si es que les empiezan a llamar a los abogados que son que tienen además un juramento de guardar y por ética profesional tienen que guardar la confidencialidad de lo que su cliente le informa, pues no puede convertirse en un hecho común que llamen a los abogados porque estarían desvirtuando la profesión. No obstante, habrá seguramente casos específicos en donde haya abogados que estén involucrados y en ese caso tiene que investigarse adecuadamente. Mire que son tantas las aristas que existen para que funcione bien el sistema y de eso depende tanto del número de fiscales que tenemos, alrededor de 800, y también de los 1.800 y algo más jueces y juezas que tenemos. Si todos actúan correctamente, pues vamos a poder mejorar el sistema. Caso contrario, esto no va a tener ningún futuro. Y lo que a mí me preocupa es que veo que el Consejo de la Judicatura empieza a tomar decisiones más de carácter politizado que técnico, ¿no? Doctora, esto que sucedió el día de ayer es gravísimo, gravísimo. Doctora. Que hayamos tenido 3 meses sin hacer la investigación debida de jueces que a quienes se dijo en la prensa que en sus lugares de trabajo o sus domicilios no se tiene identificado quién, se encontró incluso dinero y que el Consejo no haya hecho la investigación, es una responsabilidad del Consejo. Doctora, de nuevo, a la ciudadanía no le interesa saber qué está pasando internamente en las instituciones, sino el aporte y el cumplimiento de responsabilidades de cada uno de sus miembros. Lo que usted comenta, lo delicado, lo que usted comenta, quiero tener la convicción de que se va a resolver, pero con la ley en la mano y con la energía que corresponde. Por eso era tan importante tener una visión de parte del Consejo de Judicatura. Desconocía ese caso que usted comenta, pero no puede repetirse el hecho de que estén sentados de espaldas las autoridades frente a un país que se consume en un desorden por una delincuencia desbordada en la que todos, al igual que en el fútbol, debemos estar unidos en una sola dirección. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los canales de coordinación? Lo que pasa es que sí hay que decir quiénes son los encargados de hacer esa coordinación. Y si no hay esa coordinación, ¿cómo vamos a avanzar? El problema es que seguimos dando diagnósticos y nadie ha tomado el toro por los cuernos para decir, aquí hay que actuar adecuadamente. Fíjese que desde que yo ingresé al Consejo de la Judicatura, incluso he puesto por escrito, quiero participar en los procesos en donde las instituciones se reúnen para tratar el tema de crimen organizado, porque el Consejo de la Judicatura tiene una experiencia positiva. Nosotros trabajamos en los temas de femicidio cuando yo era directora nacional de acceso y logramos entrar a las instituciones. Y tenemos datos unificados, datos periódicos, precisos, sin que haya duplicidad, sin que haya faltas entre los datos que maneja Fiscalía, Policía, las judicaturas. Y tenemos información sobre cómo se ha ido superando este juego que hacen las partes también con el ánimo de diferir los procesos, de incidentar, de impedir que haya las audiencias. Se ha reducido los índices de las audiencias fallidas. Entonces, sí es posible lograr los objetivos. Lo importante es que se tenga que trabajar. Un vocal solo no lo puede hacer. El Consejo tiene que actuar en su conjunto y lo propio la Corte,
y las demás entidades, pero ese es el gran reto que tenemos y que todavía no se logra consolidar. Sí, así es, doctora. Ayer vimos una marcha por la paz donde el Ecuador entero debería estar autoconvocado, porque realmente de esto no vamos a salir solos, sino primero unidos y segundo con el apoyo de los que realmente lo causan, que son los productores y los consumidores. Y los consumidores con sus economías millonarias que definitivamente, gracias a que existe un consumidor, existe este cáncer que nos tiene destrozados internamente y que a la gente más humilde es a la que más le afecta por su ubicación geográfica, por el lugar donde les toca vivir en razón de sus economías. En consecuencia, creo que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, pero tenemos que unirnos todos. Y cuando encontremos un hecho que realmente debe ser trascendido, es parte no solamente de la responsabilidad de ustedes, sino de todos los ecuatorianos, indiferentes a la actividad que realicemos y el sector en el que nos encontremos, porque este es un trabajo de país más que un trabajo de un gobierno. Así es, yo coincido plenamente con usted. Se trata de unir a todas las personas de todos los sectores que están, que coincidimos en esta necesidad de erradicar este mal que nos está afectando y que nos ha puesto en unos niveles de temor que ni siquiera podemos caminar con confianza en las calles alrededor del barrio. Entonces, es una obligación de todos tomar medidas sobre esto, pero sin duda las instituciones, por las capacidades que tienen de ejecutar acciones, por ser entidades que generan normativa, pero luego de la normativa tienen que hacer planes y ejecutar estos planes para que se trasladen a la realidad, se materialicen, porque caso contrario quedan en letra muerta. Es importante observar lo que usted señala. Yo coincido plenamente con usted. Sí, así es, mi doctora. Yo creo que el país espera, a partir de este momento, aunque debió haber sido desde mucho antes, un cambio de actitud. Creo que tenemos que promover canales de comunicación en beneficio de ¿qué? En beneficio de la actividad que representamos y las instituciones del país. Vamos a un pequeño corte comercial y así que hacemos un paréntesis. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Buenas tardes, doctora, no la veo en la pantalla, está conectada. Aquí estamos. Sí, ¿cómo le va? ¿Aló? Sí, doctora. En lo principal, sí creo que vamos a convenir en que todos tenemos que ser parte de la solución porque problemas nos sobran. Y en consecuencia, en esa línea, tengo la convicción de que funcionarios como usted y como todos los que deben de representarnos en las diferentes instituciones del país, debemos de buscar los caminos de diálogo y de gestión para que aquello ocurra, porque las diferencias lo único que hacen es atarnos y emproblemarnos, y el país y la ciudadanía merece algo bastante más que eso. Sus palabras finales, algún mensaje que quisiera referir, doctora. Sí, el tema es que la voluntad tiene que ser de varios actores, ¿no? Al menos si no es de todos, sí de varios, porque caso contrario es imposible trabajar, ¿no? Yo he sentido en el Consejo de la Judicatura que hay una indisposición total a las propuestas, se han archivado las propuestas que yo he realizado, a las iniciativas que se presentan. ¿Por qué? Porque existe más bien una actitud de carácter personal y no mirando los intereses nacionales. Por lo Como que se quedó congelada la imagen. Estoy segura que sí, si hubiese habido mayor posibilidad en esta entidad de tener mayor articulación, se habría podido hacer mucho.
pero lo máximo que hemos podido hasta ahora es trabajar de alguna manera en control disciplinario, aunque ahora yo también ya miro allí por el caso que le estoy contando y otros, que ya la situación es también muy complicada en esa área. Por lo tanto, yo creo que hay una gran responsabilidad en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a quienes va a seleccionar para que conformen el nuevo Consejo de la Judicatura y las nuevas instituciones. Correcto. Mire, provenga de donde provenga cualquier hecho que sea al margen de la normativa, en vez de hacerle bien al país, le hace mal al país. Lo tenemos clarísimo. Lo que siempre le diré al país, yo siempre trato de estar dentro del marco normativo. Lo tenemos clarísimo, doctora, y quiero que quede claro que la verdadera vocería pública es la que hacemos, inclusive a través de la prensa, los ciudadanos comprometidos con un final feliz para este país que ha sufrido tanto y que no merece que sus ciudadanos o sus instituciones estén sentados de espalda a los intereses reales de todo el Ecuador. Bueno, un gusto tenerla y ya sabe, estos son sus canales para comunicarse, lo cual haremos también con otros miembros y vocales del Consejo de la Judicatura. Muy buenas tardes, doctora, un gusto haberla tenido aquí. Un agradecimiento a ustedes, muchísimas gracias. Tenemos en el panel el honor de recibir a nuestro querido y estimado Diego Arosemena Navas, joven profesional que tiene pues un currículum de un máster en management en Yale. Es también el orador representante de los estudiantes, un honor para el Ecuador por sus notas en la graduación. Tiene un MBA de la INCAE, tiene también un curso de Harvard, en fin. No terminaría pues de leer tu currículum porque no nos quedaría tiempo para la entrevista. Bienvenido, Diego. Tú eres un ingeniero agrónomo, pero también tienes tus títulos en política de universidades del exterior y estás aquí creyendo en el país como debe ser la participación de los jóvenes ecuatorianos de toda tu generación, y quisiera que nos comentes de tu experiencia y de tu emprendimiento agrícola y qué ves a presente y a futuro respecto a nuestro agro. Bueno, querido Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder formar parte de un panel y poder expresar las ideas con las cuales yo considero que la agricultura ecuatoriana puede salir adelante. Yo vengo de la academia, soy un ingeniero agrónomo y tengo uno que otro estudio en alguna otra universidad, pero me he planteado la agricultura hace muchos años como actividad profesional y privada, y también he formado parte de cierta forma en la función pública. Tuve un paso corto, pero muy interesante, donde pude aprender el manejo desde adentro en la parte de agricultura. Yo tengo una hipótesis que la vengo planteando hace muchos años sobre la problemática de la agricultura ecuatoriana, y es que estamos dentro de un círculo vicioso que le hace mucho daño al sector agrícola, en donde cerca del 30% de la población económicamente activa está vinculada a la agricultura, en donde el 80% del sector rural no tiene un empleo adecuado. Este círculo vicioso comprende principalmente por la falta de voluntad política, y no estoy hablando de un gobierno en particular, estoy hablando de un tema como país. No hemos tenido la voluntad política para poder atender al sector agrícola de la forma en la que deberíamos de atenderlo. Entonces, la falta de esta voluntad política genera mayores problemas en el campo. ¿Cuál sería tu sugerencia práctica? Porque tú has estado en las dos orillas, desde el sector privado. Correcto. Y como subsecretario de Agricultura en el gobierno en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Correcto. Nosotros tenemos que, primero, los diagnósticos están más que sentados. Todo el mundo conoce cuál es la problemática de la agricultura, pero no la hemos agrupado de tal forma que podamos formar un plan país a mediano y largo plazo. ¿Por qué digo que no hay una voluntad política? Porque resolver los problemas de la agricultura ecuatoriana no la vamos a ver en cada proceso electoral. Entonces, no es lo mismo hacer una obra que me dé votos rápido a hacer un plan país que probablemente nos demoremos 10, 12, 15, 20 años en poder ver los resultados tangibles en pos del desarrollo de la agricultura y del país. Para efectos prácticos tenemos que empezar.
Correcto. ¿Con qué empezarías inmediatamente para que ese plan país de desarrollo agrícola, donde se logre lo que los ecuatorianos esperamos, es tener un granero de América? Correcto. Por nuestra calidad de tierra, ¿con qué empezamos? Nosotros tenemos un problema primero de infraestructura en términos de carreteras, infraestructura en términos de sistemas de riego, infraestructura en términos de tecnología, material genético que utilizamos para muchas de las siembras. Tenemos un problema de acceso a créditos importantes. Mucha de la agricultura se financia también con créditos informales, como lo conocemos como el chulco. Entonces eso genera un problema financiero también para el productor. Tenemos problemas en la comercialización. Tenemos diversos problemas. Sí, hay Diego, que atenderlos poco a poco. En el tema diagnósticos, como tú dices, tenemos diferentes diagnósticos sentados y los problemas siguen siendo los mismos. Yo he observado que tú eres un emprendedor que para efectos prácticos ha tenido éxito en el agro. ¿Podrías compartir tu experiencia? Para tener éxito en la agricultura, lo primero que tienes que hacer es poder establecer con seriedad cuáles son los parámetros que vas a utilizar para poder tener la mayor productividad posible con la misma cantidad de recursos en un espacio de terrenos. Llámese banano, plátano, cacao, frutillas, lechuga, papas, cerdos, pollos, huevos, lo que sea. Clarísimo. Tú estás haciendo tu emprendimiento en la costa. Correcto. Coméntanos de ello. Entonces, para ponerlo ejemplo práctico, si yo invierto, vamos a decir, una cantidad, $1,000 por hectárea, y yo con esos $1,000 por hectárea voy a tener una rentabilidad de $500 por hectárea, ¿ok? Si yo lo traslado a una agricultura ineficiente, probablemente yo no tenga los $500 por hectárea. Yo voy a tener $50 por hectárea. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí es donde el agricultor entra a presionar por el precio del producto que vende. Y entramos en esta dinámica de políticas de precios, fijación de precios, precios mínimos de sustentación. El agricultor no tiene la suficiente capacidad para poder mantener su vida. Entonces, si es que este agricultor, el agricultor en términos generales ecuatoriano, tuviera las herramientas necesarias para producir más por hectárea con la misma cantidad de recursos, su actividad se vuelve rentable. Y el círculo vicioso del que yo estaba hablando se vuelve un círculo virtuoso. Porque este círculo vicioso, ¿qué es lo que ocurre? Que el agricultor, hoy en día con un promedio de edad por encima de los 50 años, él no le muestra a las nuevas generaciones que la actividad en la que él se desenvuelve vale la pena. ¿Qué es lo que ocurre? Que las generaciones jóvenes dejan a un lado el campo y migran a las ciudades. Y ahí es donde tenemos problemas urbanos, corredores de pobreza, falta de empleo, servicios públicos que no se abastecen en las grandes ciudades, el campo se queda abandonado y eso aporta a la delincuencia también. Entonces, volver el círculo vicioso, mi hipótesis, en un círculo virtuoso no solamente favorece a la agricultura del país, y eso es lo que los ecuatorianos tienen que tenerlo muy claro. Favorecer a la agricultura, a los 3 millones de personas que se dedican al sector agrícola, también favorece las condiciones de vida de las grandes ciudades. Si estuvieran las decisiones en tu pluma, ¿qué harías inmediatamente? No es solamente un trabajo de el sector agrícola como tal o de la institución que se encarga del sector agrícola. ¿Qué es lo que ocurre? Como te decía, Pancho, el problema no radica solamente en cuánto puede ganar el agricultor, porque fijémonos algo, el agricultor tampoco tiene servicio de internet donde vive. Entonces, ese es un problema entonces. Comunicación. Comunicación, conectividad, okay. Servicios públicos de educación y de salud ineficientes en el campo. Entonces, ¿cómo le decimos a un joven de 18 o de 20 años que permanezca en el sector rural de una provincia como Chimborazo o Bolívar cuando él no tiene absolutamente nada de lo que la ciudad sí le puede brindar, entre comillas, porque ese joven viene a la ciudad y tampoco encuentra empleo? Entonces, como no encuentra empleo, está en riesgo y crecen los problemas en las ciudades. Entonces, la atención para el sector agrícola es integral. Y es integral de tal forma de que nosotros nos demos cuenta que tenemos que invertir la suficiente cantidad de dinero para que haya empleo en el campo también. Porque se nos están envejeciendo los agricultores y yo vengo algunos años diciendo también que hoy no lo estamos sintiendo,
pero dentro de 15 o 20 años, cuando el promedio de la edad del agricultor ecuatoriano ya no sea 53, 55 años, sino que sea 65 años, tengamos problemas de abastecimiento de alimentos en el país. Alimentos que consumimos todos los días, hablemos de verduras, de zanahoria, papa, tomate, y ¿qué vamos a hacer? Y cuando llegue ese momento va a ser muy tarde. En esa aplicación integral y suma de requerimientos, ¿qué debemos hacer en lo inmediato? Yo sí creería que hay que continuar con lo que se está haciendo, porque de todas formas se están atendiendo ciertas necesidades inmediatísimas, que para mí siguen siendo dinero. No se bota a la basura porque sí lo recibe el agricultor, pero es un dinero que no está generando impacto. Si yo el día de mañana le entrego a un agricultor una subvención regalándole un saco de fertilizante, ese saco de fertilizante lo que está haciendo es atendiendo una necesidad estrictamente del momento. El próximo año ese agricultor no va a tener recursos propios para volver a salir adelante. Él sigue dependiendo de la subvención del Estado todos los años de que le regalen un saco de fertilizante. ¿Cómo sale de ese círculo vicioso? No enseñándole, porque el agricultor sí sabe, entregándole las herramientas para que él pueda año a año crecer en la cantidad de producto que puede sacar con los mismos recursos que él tenga. Pero eso implica inclusive carreteras. Eso implica comunicación, carreteras, infraestructura, riego. Necesitamos salud, riego en el país. Es decir, que la infraestructura para que la agricultura se desarrolle de manera, de una buena manera, la necesitamos como agricultura, más todo lo accesorio que se necesita para que el agricultor quiera permanecer en el sector rural, porque no solamente es el que gane plata con su hacienda, con su finca, con su parcela, sino que también su hijo tenga una escuela de buena calidad a la donde pueda acceder, y que cuando regrese a la casa tenga internet o señal de celular para poder hacer las tareas. ¿Sí me explico? O sea, no es tanto que él pueda sacar plata de su parcela, porque no todo es eso. También es que su familia tenga la oportunidad de permanecer en la comunidad en la que esté con calidad de vida que no le está brindando. La aspiración de bienestar es natural en el ser humano, y de lo que te escucho en este plan integral, primero, tú me dices, y me referías en off, que el agricultor ecuatoriano tiene mucha experiencia ancestral. Correcto. En consecuencia, esto ni siquiera te lo da la universidad, no, sino el ejercicio práctico. Muchas veces los que hemos estudiado, digamos, por decir de alguna forma, hemos ido a la universidad a estudiar agricultura, creemos que cuando vamos donde un agricultor le vamos a enseñar algo. No le vamos a enseñar nada. Por el contrario, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Qué es lo que nosotros sí le podemos brindar a ellos? Son nuevas herramientas. Cosas que probablemente ellos no las conozcan porque están aislados de la tecnología, de la nueva información, de investigaciones, pero nosotros no le vamos a enseñar a un agricultor cómo sembrar un plátano, ni cómo cosecharlo, ni de qué forma. Es decir, en tu experiencia como funcionario público, ¿qué sucede con esos préstamos reembolsables para este destino? El Estado recibe... yo en algún momento tuve una experiencia y conocí de un programa que se recibió un dinero de un gobierno extranjero no reembolsable hace muchos años y el dinero no se había ejecutado. A mí me parecía una barbaridad tener que decirle a un gobierno extranjero, disculpe, pero no nos gastamos la plata. Pero el problema de no saber en qué gastarse la plata radica en lo mismo. No sabemos en qué gastar la plata, porque no tenemos un plan. Si el día de mañana a nosotros, mañana me gano la lotería, no voy a saber en qué gastarme la plata porque me cayó de la nada. Pero si el día de mañana yo tengo un plan y sé por dónde voy a disparar, por dónde voy a llevar el dinero, dónde voy a canalizar los recursos y con qué objetivos y cómo los voy a medir, la plata que me den o la plata que le asignen al ministerio o a las entidades que se encargan de apoyar al sector rural agrícola van a saber hacia dónde apuntar porque sabemos cuáles son los resultados que queremos. Hoy en día, los resultados que estamos buscando es que no hayan levantamientos, es que no haya un descontento en el sector rural. Eso es lo que buscamos hace 15, 20 años. Eso es intrascendente para la parte agrícola. Lo que queremos, lo que estamos preveniendo son
molestias en el sector rural. Nosotros no estamos como ecuatorianos promoviendo soluciones para que exista una mejor calidad de vida en el campo. Lo que estamos es tapando huecos para que no tengamos un problema político la siguiente semana. A ver si te entendí. En estas soluciones integrales, nosotros no solamente necesitamos apoyo con las últimas tecnologías, sino también conectividad, correcto, carreteras, salud, centros de salud y educativos. Y formación constante de parte del Estado y del sector privado también, porque tenemos que también ser muy sinceros que en muchas partes del mundo el sector privado apoya muchísimo también a la investigación. Y muchas de las cosas que se utilizan en la agricultura hoy en día han provenido de investigaciones del sector privado. Entonces, ¿qué trabas percibiste o sentiste en el ejercicio de la función pública cuando estabas en la Subsecretaría de Agricultura? Yo sentí que de cierta forma la agricultura no era una prioridad. Y repito, no era por el gobierno, no es una prioridad para el país, no es un tema que se habla como país. Y es lamentable. ¿Y cuál era la prioridad entonces en el Ministerio de Agricultura? No, en el Ministerio de Agricultura la prioridad sí era la agricultura, pero para no tener problemas mañana. Es decir, atendamos la agricultura de tal forma de que no se nos convierta en un problema político después de 15 días o después de un mes. Eso debía ser capacidad del Ministerio de Gobierno. Pero no están trabajando, no estábamos y en general no estamos trabajando para brindarle al país una oportunidad de que la agricultura sea un polo de desarrollo. Yo no quisiera hablar nunca más de precios de sustentación. Qué feo que suena que nosotros tengamos que defender al agricultor para que pueda sostener su vida. Eso es ineficiencia. Totalmente. Lo que deberíamos de hablar no es precio de sustentación, deberíamos de pensar en la agricultura, en la capacidad que tenga el agricultor de aportar al erario del Estado para que exportemos más, para que se incremente su capacidad de consumo, para que se desarrollen sus comunidades, y no peleando en que si le alcanza o no para vivir. Es feísimo que 3 millones de competitividad y no más bien de reclamos políticos. Correcto. El agricultor ecuatoriano no quiere caridad. Y yo eso lo tengo clarísimo, lo vivo como agricultor y lo viví como funcionario público, porque conocí a muchísimos agricultores que, dicho sea de paso, son buenísimas personas, excelentes personas, trabajadores. Ellos no quieren caridad. Ellos quieren que les den una oportunidad para poder mejorar su calidad de vida a base de su trabajo. Ellos no están esperando que les regalen la plata. Ellos han trabajado toda su vida. Son agricultores de la Sierra Centro. Tienen 40, 50 años trabajando en el campo. Es lo que saben hacer. Ellos no quieren que les regalen nada. Ellos quieren que les brinden una oportunidad para poder mejorar la forma en la que ellos trabajan. Y nosotros, como ecuatorianos, y el Estado en general, no un gobierno, porque yo no quiero hablar de gobiernos, el Estado tiene que formar parte de impulsar el sector, y no a través de subvenciones y subsidios y regalos. Porque el día de mañana yo le regalo un tractor a una comunidad. En 5 años ese tractor está despedazado. Primero porque no se lo regalas, es parte de un proyecto de subvención. El Estado no regala nada, son subvenciones, se los dan. No me acuerdo cómo es la figura jurídica. Pero en 5 años está destruido el tractor. Y el agricultor que hoy tuvo un beneficio de tener un tractor subvencionado, en 5 años lo dejó de tener y su calidad de vida regresa exactamente a la misma. Él no mejoró en absolutamente nada como agricultor en esos 5 años. Lo que tuvo fue un insumo para que en esos 5 años pueda tener una facilidad. Pero el agricultor no se va a poder comprar su tractor. Bueno, lo que tú has expresado de la agricultura y el agricultor es lo que percibimos y al menos lo que siempre he tenido yo presente. Primero, que el agricultor es una persona que deja su sudor y su esfuerzo en la tierra, que cree en ella, que tiene que vivir frente a tantas contingencias naturales por la ubicación del Ecuador en el trópico y todos sus climas y todo lo que ocurre. Y creo que el país debe ir de la mano con ese personaje que es tan importante para nuestras vidas y alimentación, y pensar en un desarrollo futuro donde considero que está el real beneficio.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, ha sido muy interesante, Diego, tu participación, tu doble experiencia como sector privado y sector público, y estimados radioescuchas, el estar con ustedes una vez más es una oportunidad que agradezco por su fidelidad con nuestro programa y con esta radio. Muy buenas tardes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.